El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio se le ha llamado el himno del júbilo del Señor. Es uno de los momentos en que Jesús manifiesta su alegría de ver cómo los humildes entienden y aceptan la palabra de Dios. Nuestro Señor muestra además, en consecuencia, la humildad, la sencillez, como un estilo de infancia espiritual donde se vale de todo para dar gracias a Dios. En otra ocasión dijo: en verdad les digo, si no se convierten y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La infancia espiritual no comporta debilidad, flojera, ignorancia, dejadez, acomodación. No. Hacerse niños es renunciar a la soberbia, a la autosuficiencia, reconocer que nosotros solos nada podemos, porque necesitamos de la gracia, del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar y para perseverar en su camino. Solamente la gracia, solamente la ayuda, solamente la fidelidad de Dios nos hace capaces de entrar y de continuar caminando con Él. Ser pequeños exige abandonarse como se abandonan los niños, creer como creen los niños, pedir como piden los niños, amar como aman los niños. Es verdaderamente acercarnos a Él, ¿verdad? Con un corazón sencillo, humilde. No por casualidad en el Evangelio hay algunas palabras muy significativas, preciosas, pero muy fuertes de Jesús sobre los pequeños. Los pequeños que son precisamente los que arrebatan, los que ganan el reino. Si nosotros pensamos en el pequeño resto de Israel, ¿verdad? Pues fueron precisamente los depositarios del reino. Pensemos en María, ¿verdad? La humilde sierva del Señor, la mujer pequeña, la que acogió el reino de Dios. ¿Y lo acogió de qué manera? Es importante darnos cuenta, pues, cómo desde la humildad, desde la sencillez, que no es dejadez, vuelvo a repetir, que no es acomodación, que no es dejamiento, no, sino que es compromiso, nosotros podemos también convertirnos auténticamente en pequeños y en alabanza del reino. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Y dice Jesús, por eso advirtiendo
cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de su Padre celestial. Los niños pueden enseñarnos de nuevo a sonreír, a llorar, a esperar, a confiar. Pero nosotros mismos tenemos que preguntarnos, ¿qué causa la alegría? ¿Qué nos hace felices? ¿Sí? ¿Qué nos llena de angustia? ¿Qué nos llena de sufrimiento? ¿Qué es lo que bloquea esa gracia, esa alegría, ese reconocimiento de parte de Dios? Es importante preguntarnos qué es lo que verdaderamente nos arranca la sonrisa. ¿Sonrío espontáneamente, con naturalidad, con amor, o mi sonrisa es artificial? ¿Todavía lloro o he perdido la capacidad de llorar? Dos preguntas muy humanas que nos ha hecho con mucho cariño el Papa Francisco. Son palabras de él, ¿sí? ¿Sonrío espontáneamente, con naturalidad y amor, o mi sonrisa es artificial? ¿Todavía lloro o he perdido la capacidad de llorar? Es importante darnos cuenta cómo, pues, Cristo Jesús se revela a la humanidad entera, a todo el universo, como el Mesías, como el Salvador, pero Él se revela de manera particular también a aquellos, ¿sí?, a quien Él se quiere revelar para revelarles al Padre. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cristo es la plenitud de la revelación. Cristo es la plenitud de la gloria de Dios. Cristo es la plenitud de Dios en medio de nosotros. Él nos ha revelado que Dios es Padre y nos ha mostrado su rostro misericordioso. Jesús habla de tal manera del Padre, de una forma tan extraordinaria, tan hermosa, tan maravillosa a sus discípulos, que llega un momento en que le dicen: muéstranos al Padre, por la forma de cómo Jesús les está hablando de su Padre. Y claro, Jesús luego expresa, ¿verdad? Tomás, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, las acciones, las palabras, las actitudes, la forma de ser de Jesús, que fue una forma esencialmente misericordiosa en toda la extensión de la palabra, pues en esa forma Cristo Jesús está revelando que Él es Dios. Dios ha hablado a los hombres bien claro, se dice en la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado, nos dice la carta a los Hebreos. Cristo, Hijo de Dios, consustancial al Padre, es el único que puede revelarnos quién es el Padre. La revelación es la manifestación en hechos y en palabras que Dios hace de sí mismo y de su voluntad de salvación de la humanidad. En la revelación, Dios da a conocer al hombre verdades que no puede conocer solamente por la razón. Dios se nos da a conocer. Es verdad que Dios es un misterio, pero un misterio que se nos ha dado a conocer. No lo podemos abarcar del todo, dejaría de ser Dios, pero es un Dios revelado. Dios, al hablarnos por medio de su Hijo, nos revela claramente su voluntad salvífica, ya desde la encarnación, pero es el proyecto que nosotros veíamos en la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías.
este mundo que se trastoca, este mundo que se transpola para hacer precisamente de estas realidades contradictorias una comunión, una integración. Ese es el reino de Dios. Nosotros en la actualidad vemos el mundo al revés, lleno de guerra, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de falta de fe, lleno de falta de confianza, un mundo egoísta, un mundo hedonista, un mundo ensimismado. Pero eso no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, que es capaz de transformar todas esas estructuras, más aún de valerse de esas estructuras para llevar a cabo su salvación. Entonces, desde la encarnación, Dios ha manifestado su obra de salvación, porque Cristo Jesús viene al mundo y sabemos, ¿verdad?, que Él es el Mesías, el Salvador. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. Con su muerte, con su resurrección, nos ha abierto el reino del cielo. Todos los acontecimientos de la vida del Señor son fuente de salvación, como se contiene en la misma enseñanza de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, nos dice Jesús. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Todas las visiones que los profetas tuvieron de Dios fueron indirectas, ya que solo contemplaron la gloria divina. Esto es el resplandor de su grandeza. Por ejemplo, Moisés vio la zarza ardiendo, Elías sintió la brisa en el monte Horeb, Isaías contempló el esplendor de su majestad. Pero con la llegada del Señor, con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús de Nazaret, esa manifestación de Dios se hace más próxima, casi directa, ya que Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Es la revelación máxima de Dios en este mundo, hasta el punto de que asegura: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está la certeza. Por eso, dichosos los ojos que ven lo que ven. Porque les digo, muchos quisieron verlo y no lo vieron, oírlo y no lo escucharon. Estas palabras de Jesús son dirigidas a los apóstoles, pero son dirigidas también a nosotros, que no solamente le vemos, sino que le comemos, le contemplamos, que está en medio de nosotros sacramentado. Es el Dios con nosotros, es el que le da sentido a nuestra vida, el que le da sentido a nuestra existencia, el que le da sentido a nuestra vocación. Es el que ciertamente nos hace capaces de dejarlo todo para abrazarlo a Él, únicamente a Él, y continuar anunciando y llevando la buena nueva del reino, desde la alabanza, desde la alegría, desde la esperanza. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre del Adviento, que seamos capaces de acoger verdaderamente la buena noticia con esperanza, de recrearnos en la presencia de Dios, de amarle, de alabarle y de confiar plenamente en Él.